Vaya. Si tuviera una moneda por cada película culera que he visto en el 2025, basada en un videojuego cuyo único público objetivo son los niños rata que ya son fans de esa propiedad intelectual, tendría 2. Lo que no es mucho, pero es curioso que haya pasado 2 veces, ¿no? Lo repetiré tanto como sea necesario, aunque el concepto de calidad y gusto estén relacionados, no son sinónimos. Esto lo digo porque, estrictamente hablando, primera película de Five Nights at Freddy's son malas películas. Sin embargo, eso no puede o debe evitar que su público objetivo, es decir, los fans de Hueso Colorado de la franquicia, las disfruten enormemente. Dicho esto, Five Nights at Freddy's 2 comete el mismo error que su predecesora, enfocarse solamente en los fans ya cautivos, dejando fuera a todo seguidor potencial, ya que en lugar de darnos una historia y o personajes interesantes, prefiere enfocarse en fanservice hueco y sin chiste, con tal de mantener a sus fieles seguidores entretenidos. En Five Nights at Freddy's 2, volveremos a cruzar nuestro camino con un grupo de animatrónicos asesinos. Después de sobrevivir a su encuentro con el asesino serial William Afton, Mike, Abby y Vanessa tratan de recuperarse de la traumática experiencia y regresar a sus vidas normales. Cuando Abby es llamada a una pizzería abandonada por una voz misteriosa, Mike y Vanessa deberán desentrañar los violentos secretos que guarda el local para tratar de salvar a Abby de un malicioso espíritu que busca venganza. Mi instinto me dice que debería empezar hablando de los monumentales huecos argumentales que plagan el guión de esta película, pero si me pongo a hablar de eso, vamos a estar aquí toda la semana. Como dije al principio, la película está más interesada en hacer referencias y guiños a los videojuegos de la franquicia, más que en plantear sus conceptos de forma adecuada o siquiera coherente a un público general. Y ya sé lo que muchos usarán para defender esta decisión. ¿Qué esperabas? Es una película pensada para los fans. Esto es indiscutible. Pero mi punto es que cuando un proyecto llega al cine, debe intentar adaptarse a ese medio. Si para entender una película debo jugar un montón de videojuegos, entonces ¿para qué molestarme en ver la película si puedo quedarme en casa jugando y tener una experiencia más agradable y completa? Podrán pensar que es una comparación injusta, al tratarse de propiedades intelectuales mucho más longevas y grandes, pero tomen como ejemplo las películas de Super Mario Bros. O Sonic, también basadas en videojuegos. Sin estar peleados con referencias o guiños al material de origen, en ambos casos se plantea una historia coherente que puede ser seguida por cualquier tipo de público, tanto para aquellos que son fans de los juegos, como para quienes, tal vez, estas películas sean su primer encuentro con estos personajes. Perdón, sé que me fui por la tangente. Hablemos estrictamente de lo que ofrece la película. Los primeros 2 actos son lentos y aburridos, con el frecuente jumpscare trillado y repetitivo que se vuelve tedioso después de la millonésima vez que se utiliza. Lo que sea de cada quien. Ese ritmo de la trama se debe a que hay mucho que explicar de la propia historia, la cual honestamente es sencilla, pero bastante densa en cuanto a la cantidad de sus componentes, por llamarlo de alguna forma, con personajes y sucesos del pasado que tienen un peso muy importante para la historia que se intenta contar, además de que se trata, y falla, en crear un misterio entre los personajes para mantener las cosas interesantes. El tercer acto es marginalmente mejor logrado, con una confrontación final que termina justo cuando las cosas amenazan con tornarse entretenidas, pero cuyo desenlace es la excusa perfecta para promocionar la siguiente entrega de la franquicia cinematográfica o algún spin-off de la misma. Las actuaciones dejan mucho que desear. Tampoco es que requiera mucho esfuerzo, ya es más que claro que el público de estas cosas no son precisamente exigentes, pero siento que Josh Hutcherson hace todo con flojera y sin ganas. Y Piper Rubio es pésima, aunque también hay que decirlo, a cualquier actriz o actor infantil esto puede perdonársele por falta de experiencia, lo cual es lógico hasta cierto punto. La única que parece tomarse las cosas en serio es Elizabeth Lyle, lo cual es entendible ya que su papel es mucho más prominente que en la entrega anterior, y aunque tampoco sea sobresaliente, su actuación es la mejor de toda la cinta. Si piensan que lo único que sé hacer es tirar mierda, se ve que no me conocen. Lo que sea de cada quien, la atmósfera tétrica y lúgubre de edificios abandonados está muy bien trabajada, volviéndose el escenario perfecto para esta cinta de horror infantil. Los mismos personajes animatrónicos son sorprendentes, todos ellos hechos con efectos prácticos que quizá para algunos les parezcan anticuados, pero que se convierten en una gran presencia en pantalla, mejor que cualquier cosa hecha solo con CGI podría ser, dándole esa identidad propia a todo el proyecto. Hay otra cosa que también debo aplaudirle a esta secuela, ya que es algo en lo que muchas segundas partes fallan. Aunque es cierto que la cinta deja muchos cabos sueltos con tal de tener de dónde agarrarse al crear aún más secuelas a futuro, la película sí logra darnos una historia más o menos autocontenida. Digo, evidentemente, depende de la entrega anterior para entender a los personajes y sus circunstancias, pero logra darnos una historia con una introducción, desarrollo y desenlace adecuado.
al menos relativamente hablando. Ya sé que muchos defenderán a Five Nights at Freddy's 2 diciendo que es una película pensada para los fans de la franquicia, lo cual no es ninguna mentira, pero su enfoque en hacer referencias y guiños al material original deja fuera a cualquiera que no conozca de antemano los pormenores de esta historia. Por su propia cuenta, Five Nights at Freddy's 2 es una película infantil de horror que termina siendo lenta, aburrida e incoherente, cuyo único truco es el recurrente jumpscare. No lo tomen a mal, la película es pésima, pero estoy casi seguro que sus fans la adorarán al ver esta propiedad intelectual en la pantalla grande. Y sé que sonará condescendiente de mi parte, pero no es mi intención. Me alegro por ellos, lo digo en serio. Five Nights at Freddy's 2 es solo para fans. Si no lo son ya, dudo mucho que esta película los convierta en uno. Five Nights at Freddy's 2. 1 de 5. Mala. Quizá esté en la minoría en cuanto a este punto, pero creo que la primera Five Nights at Freddy's es mejor que esta secuela. Es curioso, aunque los videojuegos fueron los que popularizaron el concepto de animatrónicos asesinos, la idea inspiró a varias películas que a su vez terminaron influenciando la propia versión cinematográfica de Five Nights at Freddy's. Cosas como Los Banana Split o El Mundo Maravilloso de Willy. Ninguna de ellas buena, pero esa última tiene a Nicolas Cage siendo Nicolas Cage, lo cual siempre es entretenido en mi opinión, pero si no son demasiado exigentes, y si son fans de Freddy's asumiré que ese es el caso, Megan es una buena opción de robots asesinos, y aunque tenga poco o nada que ver en cuanto a tono o incluso género, Megan 2.0 también es entretenida, estúpida a más no poder, pero entretenida.